Queremos preguntarnos muchas cosas, como por ejemplo, si las mujeres de hoy somos las mismas de siempre, o realmente en qué somos esencialmente las mismas y en qué nos hemos transformado. ¿Podemos coincidir en un concepto universal de familia? ¿O qué es lo permanente y qué es lo cambiante en el ámbito familiar? ¿Existe un solo feminismo? ¿O en todo caso, en cuál estilo de feminismo nos queremos insertar las mujeres líderes católicas? ¿Cuáles son en concreto algunos de los desafíos y de los procesos de transformación que afrontamos las mujeres del siglo XXI en nuestros países? ¿Cuál puede ser nuestra contribución positiva de nuestra parte, especialmente como educadores? Partiendo de las preguntas anteriores, el objetivo que me propongo en esta sesión es el de desencadenar la reflexión sobre estas y otras preguntas, aportando algunos elementos antropológicos y pedagógicos para que cada una y cada uno de los participantes del seminario nos asumamos nuestra responsabilidad en nuestras respuestas en la vida familiar, social, cívica y profesional. En este sentido, el contenido que propongo para esta sesión se compone de estos 5 elementos para la reflexión. Voy a empezar por una relación entre mujer, feminidad, feminismo, con especial énfasis en la dignidad de la mujer. Pasaremos a hablar de la esencia de la familia, de lo que es esencial en este ámbito de desarrollo humano. Continuaremos hablando de la familia como un ámbito educativo primario y de allí nos centraremos en los desafíos y transformaciones de mujer y familia hoy, para relacionarlo después con el tema educativo, que está íntimamente relacionado con el tema de familia, y para abrir puertas de esperanza en esos desafíos y transformaciones en el contexto actual con un enfoque educativo. Empecemos por echar una mirada a la relación entre mujer, feminidad, feminismo, para lo cual aportaré elementos de mi investigación personal y además nos introduciremos un poco en algunas ideas desarrolladas por el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Mulieris Dignitatem, la dignidad de la mujer, que es una de las lecturas base de este seminario. Pensemos en la mujer en sus diferentes roles familiares y en sus diferentes edades y contextos, así como en la raíz y el contenido de algunas de sus luchas permanentes que han dado origen a distintas corrientes de feminismos. Aclaro que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los términos feminidad y femineidad son sinónimos, aunque con ligeros matices de origen cada uno. En el lenguaje corriente suele ocuparse más el término feminidad, por eso lo ocupo aquí de manera natural, pero en la traducción castellana de la Carta Apostólica Familiaris Consortio se ocupa el término femineidad, por eso aparecerá así en las citas textuales que ocuparé a continuación. La mujer es la expresión femenina del género humano. El hombre es la expresión masculina del mismo. Cada mujer es persona humana, inteligente y libre, tan humana como el hombre, pero con características propias que definen su personalidad. Los recursos personales de la femineidad no son ciertamente menores que los recursos de la masculinidad, son solo diferentes. Por consiguiente, la mujer debe entender su realización como persona, su dignidad y vocación sobre la base de estos recursos, de acuerdo con la riqueza de la femineidad que recibió el día de la creación y que hereda como expresión peculiar de la imagen y semejanza con Dios. La mujer, en nombre de la liberación del dominio del hombre, no puede tender a apropiarse de las características masculinas en contra de su propia originalidad femenina. Por ese camino, la mujer no llegaría a realizarse y podría en cambio deformar y perder lo que constituye su riqueza esencial. El feminismo humanista de inspiración cristiana que promovemos desde la Red Internacional de Mujeres Líderes Católicas custodia y promueve el valor y dignidad de toda mujer. Se trata de un feminismo que parte del estudio antropológico-filosófico de la naturaleza humana en sus dimensiones masculina y femenina, para entender el valor y dignidad igual de mujeres y hombres, así como la complementariedad natural entre ambos en función de sus diferencias biológicas, psicoemocionales, sociales, etc. Con el corazón abierto al diálogo y aceptación de todas las personas y la voluntad empeñada en la búsqueda de caminos de desarrollo, justicia, perfeccionamiento y plenitud humana,
con enfoque católico, es decir, con un enfoque que integra amor a la verdad, búsqueda del bien para cada mujer, respeto y amor por la vida en sus distintas etapas desde su concepción, apertura universal a todas y todos como seres merecedores de ser amados. En la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem se expresa que en el cristianismo más que en cualquier otra religión, la mujer tiene desde sus orígenes un estatuto especial de dignidad. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante del cristianismo. Nunca dudemos en el reconocimiento de la Iglesia Católica sobre el valor, dignidad, labor específica y fecunda de las mujeres en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la comunidad, naturalmente también en la propia Iglesia. Vayamos a las Sagradas Escrituras y reflexionemos en esta verdad que tal vez leemos algunas veces con superficialidad, pero que tiene un profundo y espectacular significado. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. La plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Frecuentemente, cuando rezo el Ave María, me detengo a meditar en la frase Santa María, Madre de Dios, nada menos que de Dios. El que Dios haya querido hacerse hombre y nacer como todo ser humano de una mujer, da a la mujer una dignidad espléndida. Es un reconocimiento infinito del valor que la mujer tiene a los ojos de Dios. El hombre, ya sea varón o mujer, es persona igualmente. En efecto, ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios personal. Esta verdad también es una honda expresión del valor y dignidad de cada ser humano. María es el nuevo principio de la vocación y dignidad de la mujer, de todas y cada una de las mujeres. Si nos detenemos a meditar en las palabras que expresa la Santísima Virgen en el Magnificat, podemos apenas vislumbrar el gozo de María al percibir la dignidad y el valor de ser mujer a los ojos de Dios y al dar a luz al Redentor. Ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Esto se refiere ciertamente a la concepción del Hijo del Altísimo, el Santo de Dios, pero a la vez puede significar el descubrimiento de la propia humanidad femenina. Este es el descubrimiento de toda la riqueza del don personal de la femineidad, de toda eterna originalidad de la mujer en la manera en que Dios la quiso, como persona en sí mismo y que al mismo tiempo puede realizarse en plenitud por medio de la entrega y sincera donación de sí misma. Podemos decir que la donación de sí es signo de femineidad. Este descubrimiento debe llegar constantemente al corazón de cada mujer para dar forma a su propia vocación y vida. Este descubrimiento lo experimentamos todas las mujeres al ser madres, si asumimos nuestra maternidad física y o espiritual en toda su riqueza. Pasemos ahora al tema de la familia. ¿Qué es lo esencial a la familia? ¿Cuándo podemos hablar de familia? En estas imágenes podemos ver convivencia, unidad, valores que se comparten, el origen de la vida humana a partir de la unión de un hombre y una mujer, y a partir de la unión, el fruto natural del amor conyugal, que son los hijos, y a partir de la crianza de los hijos, la transmisión de valores en la convivencia, la transmisión de algo, de la fe como algo natural y como algo ordinario, el apoyo a esos hijos a lo largo de la vida, dando ejemplo, reconocimiento, enseñanza, amor para formar el carácter y la conciencia moral, que eleve su autoestima y les prepare para una participación social responsable. La familia es un concepto intrínseco, un concepto vital que a todos nos compromete. No es lo mismo definir una cosa externa a mí que algo que me compromete interiormente. Por eso parece difícil ponernos de acuerdo en un concepto de familia en ciertos ambientes. Pero la realidad humana no se define por votación, sino a partir del reconocimiento de las características de la naturaleza humana. La familia
es el ámbito de desarrollo más propiamente humano. Nos desarrollamos en muchos ámbitos, el ámbito escolar, el ámbito profesional, empresarial, el ámbito comunitario, el ámbito eclesial, etcétera. Pero sin lugar a dudas, la familia es el ámbito más propiamente humano porque da origen a la persona humana, porque desarrolla a la persona humana a lo largo de la vida y porque la acepta como es. La familia es el ámbito para nacer con la dignidad de persona, para crecer con la dignidad de personas y para morir con la dignidad de personas. Es allí donde se nos acepta a cada uno de nosotros por el hecho de ser, como somos y por lo que somos, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, no por lo que representamos. En otros ámbitos somos valorados precisamente por lo que hacemos, por cómo nos portamos, por qué tan aplicados somos, por lo que representamos o lo que se espera de nosotros, por nuestra imagen personal, por lo que tenemos. En la familia, en cambio, se nos valora simplemente porque somos hijos, porque somos miembros de la familia. En la familia se educa en los valores que se refieren a la intimidad de las personas. Estos son los valores afectivos, valores morales y valores religiosos. Es decir, en la familia es donde se aprende a amar y ser amado, donde se desarrollan las virtudes humanas básicas, los hábitos de comportamiento bueno que nos preparan para ser miembros responsables y solidarios, productivos en la sociedad, y el ámbito natural donde realmente se puede educar en la fe, dado que la fe se aprende viviéndola en la cotidianeidad, a través del ejemplo de los padres. La familia es el ámbito que abre nuestras almas a la trascendencia. Es por eso iglesia doméstica. Es también comunidad de vida y amor, generada a partir de lazos consanguíneos y caracterizada por compartir valores de forma estable. Por todo lo anterior, se ha considerado a la familia en todo tiempo y lugar como la célula básica de la sociedad, como esa célula en la cual nacemos y de ahí nos conectamos con otras células sociales hasta la gran sociedad, hasta la gran comunidad. Es también por eso que cualquier crisis social se origina de alguna manera en la familia, por ser este el ámbito en el cual nacemos, nos desarrollamos, recibimos las primeras y más importantes influencias educativas o antieducativas, dependiendo del ambiente familiar en el que nos toque crecer. Y es la familia en donde nos insertamos, desde la familia donde nos insertamos en la iglesia, si nuestros padres lo deciden. Y nos proyectamos hacia otros ámbitos educativos, como la escuela y la comunidad, generando problemas o ayudando a resolverlos con base en el bagaje educativo que nos aportó nuestro ambiente de origen más íntimo, que es la familia. Existen diferentes concepciones de familia porque hay distintas ideas e ideologías que subyacen detrás de cualquier concepto de familia. Detrás de cada concepto u óptica de familia subyace un concepto de hombre. Si creemos, por ejemplo, que el ser humano es solo un animal evolucionado, tendremos una idea materialista de la familia muy distinta a si creemos que el ser humano es sustancialmente distinto al animal irracional por ser un ser humano precisamente con inteligencia y voluntad, a lo que llamamos espiritualidad en un amplio sentido. Y más aún será distinto nuestro concepto si vislumbramos que además el ser humano tiene la dignidad de ser hijo de Dios. Solo las personas son educables. Equivocadamente ocupamos el término educación para hablar de nuestro perro bien educado o nuestro gato que se porta muy bien y que tiene muy buena educación. Eso es equívoco. Los animales domésticos del circo y los que se dejan de alguna manera tratar son animales que se amaestran, se entrenan, pero no se educan. La educación supone el ejercicio de la inteligencia y de la voluntad desde las primeras edades de la persona humana y gradualmente la conciencia de que estamos siendo educados y de que queremos educarnos y seguirnos educando. Por eso estamos aquí, en este seminario. Solo las personas forman familias, porque en la familia se da naturalmente el proceso educativo y la educación es solo de personas, no de animales. Por lo tanto, no hay familias de animales. Hay conglomerados o grupos de animales según su propia especie, pero no hay propiamente familias.
Este equívoco en el lenguaje causa muchos problemas en las discusiones sobre familia, matrimonio, libertad, amor, etcétera, es todo un desafío para los educadores el clarificar los conceptos para saber de qué hablamos y ponernos de acuerdo. Es a partir de la estrecha relación entre matrimonio y familia que podemos entender las características esenciales a cada una de estas realidades estrictamente humanas. La familia es un ámbito educativo natural. La educación es un proceso de perfeccionamiento humano que se desarrolla fundamentalmente en la familia. El proceso de perfeccionamiento requiere de acción educativa, de que haya agentes educativos, que en este caso son los padres. Por eso es que la familia es el agente educativo primario. Hemos dicho que la familia es el agente educativo primario, es decir, el primero, el principal, el primero en la vida de todo ser humano y finalmente el que deja mayor huella. En la diapositiva vemos algunas imágenes que nos acercan a esta idea. Educar a los hijos implica acogerlos, darles seguridad y ser su seguridad, amarlos y enseñarlos a amar, acompañarlos en sus procesos de aprendizaje, enseñarles muchas cosas a través de la convivencia doméstica, orientarlos, apoyarlos, motivarlos, estar cerca de ellos cuando nos necesitan y muchas cosas más. Efectivamente, la familia es el agente educativo primario desde cualquier punto de vista. Cronológicamente hablando, la familia es el ámbito que da la primera influencia educativa sobre el alma de los hijos. Las primeras influencias educativas, para bien o para mal, porque no siempre son positivas, lamentablemente, son las que imprimen los padres en el alma de los hijos. Después vendrán los profesores, los catequistas y todos los demás educadores, pero los primeros son los padres o la madre, si solo está la madre frente al hijo, o en el caso de un niño abandonado o estrictamente huérfano, las personas que sustituyen ese papel maternal de alguna manera. Afectivamente hablando, siempre deja huella honda afectiva la relación de padres a hijos. La relación paternidad-filiación es una relación que necesariamente deja huella afectiva. No puede estar nunca ajena a esa huella, como pudiera ser, en todo caso, la acción profesor-alumno cuando el profesor asume exclusivamente la labor de instructor. Cuando asume la labor de educador, hay afectos, pero cuando asume solo la labor de instructor, es probable que no. Pero en el caso de la paternidad, como se trata de una relación de intimidad, las emociones brotan solas, de manera que siempre hay una honda huella educativa, afectiva, sea positiva o sea negativa. Hijos deseados o no deseados, hijos queridos o no queridos. Culturalmente hablando, el modo como se vive en la familia es el bagaje cultural de ideas, tradiciones, costumbres, usos, de tal manera que todos podríamos entender cuál es la cultura de nuestra familia y hablar de que en la cultura familiar en la cual yo estoy inserta, se usa esto o no se usa aquello, acostumbramos esto o no acostumbramos aquello, celebramos los cumpleaños de tal o de cual forma, es la cultura familiar. Legalmente hablando, corresponde en primer lugar a los padres el derecho y el deber de educar. Y moralmente hablando, el ejemplo de los padres es el medio natural para educar, pues se educa en la cotidianeidad a través de la convivencia diaria con el ejemplo. Después vendremos los profesores y los demás educadores, pero la autoridad, por ejemplo, de un profesor, que sin lugar a dudas es una autoridad legal, es una autoridad subsidiaria que nos han concedido los padres al inscribir a sus hijos en nuestras escuelas. No somos educadores naturales de esos alumnos, somos educadores subsidiarios de sus padres. La familia es una estructura social de naturaleza educativa. Es decir, la familia nunca escapa al proceso educativo de sus miembros, así como nunca escapa a transmitir afectos, nunca escapa al proceso educativo, con sus altas y sus bajas, porque en la convivencia íntima es donde se proyectan los valores y los disvalores que van conformando gradualmente el proceso de educación. O se favorece o se obstaculiza el proceso educativo en la familia. Para bien o para mal, nuestra experiencia familiar deja huellas profundas en nuestra propia formación humana.
Como educadora familiar profesional, comparto y propongo el siguiente concepto de familia. La familia es una comunidad natural, duradera, originada en la unión vital de un hombre y de una mujer, con fines de ayuda mutua, procreación y educación de los hijos, que comparte entre sus miembros valores en forma estable. Comunidad natural porque la propia naturaleza nos lleva a formar familia. Desde las sociedades primitivas y en todas las culturas, el hombre y la mujer se atraen, se unen, procrean y conviven y educan a sus hijos. Originada en la unión vital de un hombre y una mujer, no solo sexual, no solo la unión sexual, sino la unión vital que implica su cultura, que implica sus valores, que implica todos sus usos y costumbres, su forma de ser, con fines de ayuda mutua en todos los sentidos y de una manera natural por su complementariedad biológica, la procreación, y por su complementariedad espiritual, la educación de esos hijos. Por lo tanto, comparten entre ellos, con los hijos, valores en forma estable. Mujer y familia, desafíos y transformaciones. Vamos ahora a tratar de concretar algunos desafíos y transformaciones que afrontamos hoy las mujeres en nuestras familias. Estamos natural y estrechamente vinculadas con la maternidad física y o espiritual, es decir, con esa donación personal de toda nuestra riqueza íntima personal a través de cualquier profesión u oficio que desempeñemos, ayudando a cualquier persona que tengamos en nuestro entorno, sirviendo, sintiéndonos realizadas en el amor y en el servicio que es la maternidad espiritual, cualquiera que sea nuestro estado de vida. Cada mujer a lo largo de la vida vivimos nuestros propios desafíos, intentamos equilibrar nuestro desarrollo familiar y profesional, desempeñamos muchos roles a la vez, somos a la vez hijas, hermanas, primas, y luego esposas, madres, cuidadoras, enfermeras, educadoras, amigas, trabajadoras, ciudadanas, suegras, abuelas, etcétera, etcétera. Experimentamos en un solo día y en cada una de las etapas de nuestra vida multitud de estados de ánimo y sabemos salir adelante. La expectativa de vida se alarga para nosotras y muchas veces las adultas mayores o son abandonadas a la vida en solitario o se ven obligadas a reiniciar su labor de madres sustitutas de sus hijos por distintas razones. El mundo ha evolucionado a velocidad tal en las últimas décadas que tenemos que reinventarnos cada día, que tenemos que desarrollar nuevas habilidades, actualizar nuestros conocimientos y participar en las redes sociales para poder orientar a nuestros hijos, estar al día de lo que ocurre en la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo permanente y qué es lo cambiante en la familia? Hay cambios demográficos, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la geografía social y la sociología nos describen la llamada inversión de la pirámide demográfica. Imaginemos una pirámide triangular con la base ancha abajo y el vértice arriba. Si colocamos las edades de abajo hacia arriba, infancia, pubertad, adolescencia, adultez, ancianidad, vemos que décadas atrás y siglos atrás siempre el volumen mayor de población era los infantes, los niños y los púberes, los adolescentes. Y después iba bajando y naturalmente la población más escasa era la de los adultos mayores, la de los ancianos y escasísima la de las personas que llegaban a la senectud. Y hoy la geografía social nos habla de la inversión de la pirámide demográfica en distintas modalidades en cada país, de tal forma que hay países que ya se les llama países viejos o que están envejeciendo, sociedades envejecidas, porque hay más adultos mayores que niños. Cambios también en la mentalidad y las costumbres, en usos, tradiciones, en expresiones de la cultura. Esto es normal, no solo de época a época y de país a país, sino en cada uno de nuestros países podemos encontrar usos y costumbres distintas por regiones. No es lo mismo una familia rural que una familia citadina, que una familia de un nivel sociocultural, que una familia de otro, que una familia indígena, que una familia X. O sea, cada una de nuestras familias, decíamos ya, tiene su propia cultura familiar. Cambios económicos y políticos que se traducen en leyes y políticas que apoyan u obstaculizan a la familia. Movimientos en la dinámica familiar, como la inserción del trabajo de la mujer fuera del hogar
que derivó en la necesidad de las guarderías y las estancias infantiles desde los 40 o 45 días de nacidos de los hijos, el apoyo varón-mujer en la familia, en la crianza y educación, cosas muy positivas, pero también algunas otras cuestiones que han causado tremendas problemáticas en las familias. Digamos que las formas son lo que cambia, las formas, las modas, las costumbres, los estilos de paternidad, los estilos de autoridad, pero el fondo permanece. ¿Qué es el fondo? El origen consanguíneo, los valores que se comparten en forma estable, la educación como algo natural al ámbito familiar, el que sean justo los valores afectivos, morales y religiosos, el contenido específico de la educación familiar. Eso sería, digamos que, el fondo propio de la familia. La mujer y la familia afrontan muchos desafíos y transformaciones, entre los cuales podemos destacar algunos como los siguientes. Planteo aquí algunos de los desafíos de mujer y familia hoy. La necesidad del doble ingreso familiar. Sin duda recordamos que en época de nuestros padres o abuelos, con un solo sueldo era suficiente, normalmente el del varón, y además la cultura familiar indicaba que normalmente la mujer se dedicaba a la atención del hogar y a la educación de los hijos y el hombre era el proveedor. Y hoy se ha fusionado el rol femenino y masculino en muchos aspectos y además es una necesidad incluso para vivir, para sostener la familia, el doble ingreso familiar. Un desafío, las distintas vertientes de feminismos. Todas nos sentimos feministas, pero no estamos hablando de lo mismo. Hay desde un feminismo humanista al cual nos hemos referido en esta academia, hasta diversos tipos de feminismos, incluso feminismos radicales, que en un momento dado se reviertan en contra de las propias necesidades y derechos de la mujer. Uniones de hecho entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo sin expresión formal de compromiso en algunas ocasiones. Miedo a la maternidad y miedo a la paternidad en muchos momentos porque los jóvenes tienen una mala experiencia familiar de sus propios padres. Normalización del divorcio. El divorcio antes era una cosa eventual y que se tenía que estudiar, analizar, sentenciar, se hacía todo por evitarlo y a veces pues era necesario y se llevaba a cabo. Ahora, lamentablemente, no solo se puede hacer un divorcio express el mismo día que uno lo decide, sino que incluso se prevé el divorcio antes de casarse. Esto legalmente varía de una sociedad a la otra, pero hay sociedades en las que se ha normalizado el llamado divorcio express, en el cual no hace falta presentar causales, no importan las causas, quiero divorciarme. Tampoco importa si mi cónyuge quiere o no divorciarse, con que uno de los dos quiera, se otorga el divorcio. Y lo más grave o lo más alarmante en los desafíos es que algunos jóvenes prevean el divorcio antes de casarse, que vayan a la unión matrimonial ya previendo qué hacemos si no funcionamos, qué pasará si llega el divorcio. La violencia intrafamiliar, que lamentablemente es algo que existe en todas las sociedades y en todas las épocas, y que actualmente pues se ha exacerbado de alguna manera en algunos casos y en algunos ambientes, física, psicológica, emocional, económica, social. Los abortos en aumento. Los abortos que antes se hablaba de casos muy, muy especiales y que se analizaban desde todos puntos de vista y con unos comités interdisciplinares, incluso casi internacionales, se manejaban los casos, pero hoy la legalización es algo generalizado, lamentablemente, y tomemos en cuenta que la legalización conduce inevitablemente a la normalización, a ver esto como algo normal y a que la gente con poca formación se confunda terriblemente pensando que lo legal es moral y que ya se puede, que antes no se podía, quién sabe por qué, pero que ya se puede. Y entonces se convierte en un abuso terrible de esta situación. La soledad de niños y ancianos, personas discapacitadas, debido a la ausencia de atención de familiares, a veces por razones de trabajo, naturalmente, por eso es que a veces están ausentes los padres muchas horas en el hogar, pero también a veces por falta de virtudes humanas, de compromiso, de generosidad, de solidaridad y de educación familiar, que los padres ya no nos ocupamos a veces de la educación de las virtudes humanas como algo importantísimo de nuestros hijos. Como decía Paola la semana pasada,
no han pasado de moda las virtudes. Los hábitos operativos buenos son el corazón de la educación y el corazón de la educación familiar. Hoy podemos preguntarnos cuántos nietos nunca le hablan por teléfono a sus abuelos. Si los abuelos no están en las redes sociales, le pierden la pista a los abuelos. Y entonces ya no le hablan ni en su cumpleaños, ni para preguntarle cómo sigue de salud, mucho menos para hacer una cita y visitarlos, ni para darle los buenos días y decirle que le desean un buen día y que lo quieren mucho. La confusión de conceptos de la que ya hablábamos, confusión de conceptos, por ejemplo, entre libertad e independencia, entre amor y sexo, entre enamoramiento y atracción. La prolongación de la vida de hombres y mujeres también es un desafío, porque la vida que se prolonga requiere respeto, requiere reconocimiento y requiere ayuda, por supuesto, de muchos tipos. Y entre más mayor es la persona y más anciana, más ayuda necesita y más solidaridad y más capacidad de sacrificio de los miembros de la familia que nos ocupamos de estas personas. Fragilidad emocional, especialmente notoria en las nuevas generaciones hoy, que no se les puede decir absolutamente nada, ningún comentario de su ropa, de su aspecto, de su... Antes nos decían los padres, oye, espera, ¿a dónde vas con esta ropa? ¿De qué se trata tal cosa? Etcétera. Ahora no hay manera de decir nada de la tarea, del profesor, de su experiencia en la escuela, de cómo le fue, de tal, de cual. Cualquier comentario parece ser que fuera a veces un insulto, algo que los molesta, algo que los lastima. Hay una fragilidad emocional por falta de educación de la voluntad. El carácter hay que educarlo con virtudes humanas. La experiencia de ser hijo o hija versus la realidad de ser padres. Es decir, si yo he tenido una buena experiencia de ser hija, cuando me planteo el matrimonio y la maternidad, me lo puedo plantear con ilusión, con esperanza, con optimismo y naturalmente con amor. Pero si yo he tenido una experiencia negativa y caótica de ser hija y he sido violentada desde todos puntos de vista y he visto violencia entre mis padres y he visto un caos, o he sido hijo de familias reconstruidas una, dos, tres veces, de tal manera que ya no sé bien a bien porque tengo medios hermanos de una nueva novia de mi papá en fin, una serie de cosas que confunden a los chicos en su vida. Cuando estos jóvenes se plantean el unirse, no quieren oír hablar de matrimonio. Y cuando se plantean la paternidad, se asustan ante la paternidad o la maternidad porque no quieren repetir la experiencia que ellos han vivido en sus casas. Tremendos desafíos. Las transformaciones son muchas, algunas positivas, otras negativas. Por ejemplo, la fusión de roles femenino y masculino, el que hoy ambos trabajen dentro y fuera del hogar, ambos eduquen, ambos se comprometan en la crianza de los hijos, naturalmente es una transformación positiva si se llega a buenos acuerdos y a buenos resultados. Las familias reconstruidas, pues podríamos hablar de reconstrucciones positivas y de reconstrucciones negativas. Se puede dar el caso de muy común de mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, y de ahí empiezan todas las confusiones relacionadas con la dinámica familiar y con la postura de esos jóvenes cuando crecen, esos niños cuando crecen se convierten en jóvenes y se plantean unirse o no, tener hijos o no. La postergación de la maternidad y de la paternidad por años. En los años de nuestros bisabuelos, en la adolescencia se empezaba a casarse y a ser padres. Después, en nuestros tiempos de la mayor parte de los presentes, tal vez, ya eran los años 20, los años apropiados para casarse. Cuando tenemos 20 años a 28, 29, era como la edad óptima para casarse y tener hijos. Después ya fueron los 30. Y hoy es muy común que el primer hijo se tenga cerca de los 40, cuando ya son embarazos de alto riesgo. La postergación de la maternidad y de la paternidad se da pues por otros proyectos que se quiere lograr, proyectos individuales, proyectos de pareja, pero también por falta de virtudes humanas, por falta de generosidad, también por falta de capacidad de sacrificio, también volvemos al tema de las virtudes humanas de las cuales hablábamos como contenido propio de la educación familiar. Llega un momento en que la edad biológica nos gana y ya decimos, no, ya se me pasó, ya no tengo yo ni edad ni carácter para andar detrás de un niño pequeño, o simplemente ya le da flojera a la persona, hombre o mujer.
El yo por encima del tú y por encima del nosotros, que esconde también individualismo, egoísmo, atención a virtudes humanas. La inversión de la pirámide demográfica de la que ya hablamos, que hay más ancianos y menos niños en muchas sociedades. Los estilos de maternidad y de paternidad a prueba, es decir, la inseguridad en el ejercicio del liderazgo educativo. Los papás hoy prueban ser de una manera, siempre no, ahora soy de otra, y el hijo no se hace una idea de cuál es el estilo de autoridad de mi mamá, cuál es el estilo de liderazgo de mi papá. Y entonces aprenden a manipularnos, porque no tenemos un estilo educativo definido. Estos estilos a prueba causan mucha inseguridad en los hijos y también en los padres. La visión pragmática sobre el matrimonio y la familia, aquello de mientras el amor dure. Mientras el amor dure, estamos juntos, cuando algo no nos parece, ya no estamos juntos. El rol multifuncional que satura a la mujer, porque su trabajo, sabemos, no termina nunca, termina el trabajo profesional, el del hogar es un trabajo súper pesado y sigue adelante, y a veces estamos enroladas en otras tantas cosas porque nos gusta, porque nos vemos obligadas, porque la sociedad nos necesita, por muchas razones, y entonces tenemos triple y cuarta jornada laboral que desempeñar. El enfoque de los jóvenes más sobre la fiesta de boda que sobre el matrimonio. Hoy me llama la atención que cuando los jóvenes preparan su unión, fíjense cómo su planning de boda está centrado fundamentalmente en la fiesta de boda. Y alrededor de la fiesta de boda, ahí condicionan el matrimonio civil y ahí condicionan el matrimonio religioso, si es que hay uno y si es que hay otro, ¿sí? Pero lo que están planeando y en lo que ponen énfasis es en la fiesta de boda, de tal manera que no están pensando en el compromiso mutuo que están adquiriendo cuando firman un matrimonio civil, en los derechos y deberes que se otorgan el uno al otro, en lo positivo que es para la sociedad contar con matrimonios socialmente bien constituidos para poder promover el hacer patria de una manera ordenada, la seguridad social que eso implica. No se lo plantean. Tampoco se plantean la entrega de voluntades que se van a dar como cónyuges en el sacramento del matrimonio, la gracia sacramental que van a recibir y en qué y cómo les va a ayudar a lo largo del camino matrimonial. Tal vez lo escucharon en las pláticas matrimoniales, tal vez no, y por un lado oído les entra y por otro les sale. Y todo está centrado en la fiesta de boda, al grado de que ya incluso el matrimonio civil, si lo hay, a ver si es en el mismo lugar de la fiesta de boda. Y el matrimonio sacramento, si lo hay, también lo hacen en el lugar de la fiesta de boda en muchas ocasiones. Esto es de alguna manera una transformación importante que tiene que llevarnos a pensar, porque de alguna manera cuando las cosas se van haciendo light, se van perdiendo su esencia. Yo tengo el recuerdo muy cariñoso de uno de mis sobrinos, hijo de una hermana, que cuando iba a hacer su primera comunión y su mamá estaba buscando el lugar para que hiciera su primera comunión y el lugar para tener un desayuno familiar después de la primera comunión, en algunos lugares, en algunos restaurantes con jardín, le ofrecían a mi hermana el que ahí se podía tener la capilla, se podía improvisar la capilla para hacer la misa y la comunión. Y me acuerdo que mi sobrinito de 9 años de edad le dijo a su mamá, mamá, no me gusta, yo quiero hacer mi primera comunión en una iglesia. Y la mamá se sorprendió y lo agradeció, porque dijo, efectivamente, lo importante es la primera comunión. Hacerlo en una iglesia ayuda al niño a recogerse, ayuda a que el ambiente le hable del sacramento que va a recibir. Y después la fiesta. Lo mismo tendría que ser la boda. Estos desafíos y transformaciones solo se pueden afrontar a partir del bagaje educativo de cada mujer y de cada familia. Por ello, cualquier análisis sociológico debe ir acompañado de la reflexión pedagógica que aporte esperanza, abriendo caminos de acción, de sanación, de educación y de vida. Naturalmente, todo esto que comento es debatible, es opinable y hay gente que lo logra y lo concentra muy bien. Qué bueno. El problema es simplemente que estas transformaciones, cuando se normalizan, nos van haciendo una vida distinta a la original y en el camino podemos ir perdiendo el significado. Bien, en este contexto de relación familia-educación, porque decíamos que la familia no se escapa a educar,
favoreciendo u obstaculizando el proceso formativo de los hijos, quiero señalar algunos signos de esperanza, algunos signos de ayuda que en este camino es importante tener en cuenta. La atención educativa a miembros vulnerables de la familia. Hoy la educación en la familia para personas discapacitadas está muy avanzada. Ya no son personas que las tengamos que relegar ahí en un rincón, como se hacía antaño. Hay muchas oportunidades para darles educación de tal manera que generen, desarrollen sus habilidades y se conviertan en personas plenas y satisfechas, en personas de éxito. La orientación familiar profesional en variadas modalidades. Hay maestrías en educación familiar, en terapia familiar, en orientación familiar, en ciencias para la familia. En fin, hay muchísimas modalidades y muchos profesionales de la familia que pueden prestar una ayuda profesional a las familias, a los matrimonios y a cualquier persona en los roles familiares que juegue. Congresos y foros mundiales a favor de la familia. Movimientos pro vida y pro familia persistentes y resistentes en casi todo el mundo. Labor educativa a favor de la familia, la mujer, el matrimonio, la sociedad, de organismos con sólida formación científica y humanística, como esta Academia Internacional de Líderes Católicos que nos convoca a estos seminarios, diplomados, etc. La familia como verdadera iglesia doméstica, que aún se observa en muchos núcleos de familias cristianas. La vocación natural a la maternidad física y o espiritual de la mujer, que la reconocemos muchísimas mujeres, tal vez la mayor parte de las mujeres, independientemente de nuestro estado de vida, y nos sentimos orgullosas de esa vocación natural a la maternidad, ya sea física o espiritual. De tal manera que con todo esto, la mujer en sí misma se convierte en un signo de esperanza para la sociedad. A la vez hay signos de transformación, algunos positivos y algunos negativos. Los padres de familia que buscan formarse como educadores son un signo positivo. La participación equilibrada de hombre y mujer en la crianza y educación de los hijos también. El aumento notable de investigación y bibliografía sobre matrimonio, familia, educación familiar. Hace unas cuantas décadas, la bibliografía sobre estos temas era española básicamente, algunas cosas publicadas en Argentina, no necesariamente escritas allá, pero publicadas en Argentina. Hoy por hoy hay una publicación bibliográfica amplísima en muchos de nuestros países latinoamericanos, en México por supuesto, y en otros muchos países del mundo. Esfuerzo de equilibrio entre familia y trabajo profesional que cada mujer libra día a día. También son de alguna manera pues unas transformaciones claras y reales, pero atención, hay alertas negativas también, como las crisis de valores, como los padres ausentes que están pero no están. El hijo casi tiene que contactarlo por chat para poder hablar con su padre, porque es más fácil contactarlo por chat que contactarlo de manera directa, y esto es real, no es una imaginación. La caída de autoridad paterno-materna, de la cual ya hemos hablado. Padres que pierden el control de sus hijos a los 2, 3 años de edad del niño, que a los 2, 3 años de edad ya no saben qué hacer con su hijo. Confusión de ideas como libertad, amor, familia, dignidad, y la secularización creciente que llega alarmantemente al ámbito familiar, pues muchos hijos hoy ya no son educados en la fe en la familia. Para terminar, quisiera yo recordar 5 actitudes que propone el Papa Francisco. De hecho, las propuso en 2023 en el 33º curso sobre el fuero interno promovido por la Penitenciaría Apostólica, y se trataba de 5 actitudes evangélicas que debieran tener los confesores, es decir, el Papa se estaba dirigiendo a los sacerdotes en su calidad de confesores en el servicio de confesión ante los fieles, pero son actitudes que llaman la atención a todos los educadores y que son útiles para todos los educadores. Por eso las recojo aquí. Vean qué bonitas. Primera, la capacidad de acoger sin prejuicios. Acoger a todas las personas. Naturalmente, primero que nada, a nuestro cónyuge, a nuestros suegros, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros hijos, al que viene en camino. Acogerlos sin prejuicios. Abrir el corazón a toda persona. Segunda, escuchar con el oído del corazón. Escuchar, escuchar, escuchar. ¿Cómo hace falta escuchar antes de interpretar o juzgar lo que nos quiere decir otra persona? En este caso, el hijo, el esposo, la suegra, la amiga, la compañera de trabajo,
nuestro compañero de curso, el empleado, el vecino. Si no dejamos que el otro o la otra termine de expresar su idea, si lo callamos o hablamos encima de él o de ella, nos perdemos la oportunidad de recibir su mensaje de fondo, de entrar en su corazón, de comprenderlo y por lo tanto perdemos la oportunidad de educarlo, de orientarlo o de corregirlo a tiempo, de ser asertivos en el desempeño del rol de padres, de hermanas, de madrinas, de primas, de amigas, de profesoras, de orientadoras que estemos jugando, ya sea en la familia o en cualquier otro ámbito de la sociedad. Tercera actitud, saber dispensar perdón. El perdón nos proviene de Dios, del gran perdón de Dios. ¿Cuán importante es educar en el perdón en la familia? Aprender a perdonar desde los pleitos más sencillos entre hermanos. A pedir perdón, qué difícil pedir perdón. A autoperdonarnos por nuestros propios errores. Eso también es educación de virtudes humanas. Cuarta actitud, acompañar en el camino educativo sin forzarlo. Los hijos que llamamos hijos difíciles o alumnos difíciles o fieles difíciles, hay que tenerles paciencia, hay que rezar mucho por ellos, hay que dar mucho ejemplo, hay que hablar poco y bueno y hay que escuchar, escuchar, escuchar para entender bien y buscar el camino apropiado, nunca perder la esperanza. Les comparto que de una profesora muy querida que yo tuve aprendí una cosa que me ha quedado como un axioma como pedagoga. En educación no hay educandos desahuciados. Eso es cierto. Mientras hay vida y esperanza, de manera que hay que rezar por ellos y nuestra oración siempre es escuchada y dará fruto en su momento. Y quinta y última actitud, amar el silencio. El silencio es muchas veces el mejor escenario para el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, para el descubrimiento de la verdad, para el crecimiento interior, para el encuentro con Dios. Espero de todo corazón que estas reflexiones hayan apoyado el esfuerzo de cada una y cada uno de nosotros para afrontar con amor a la verdad y al bien el desafío y las transformaciones que hoy nos presenta la familia y la sociedad en general en esos ámbitos en los cuales estemos inmersos. Muchas gracias por su atención. En estos correos estoy a sus órdenes y escucho y atiendo con mucho gusto sus comentarios y sus preguntas.